Hola, buenas tardes o buenos días. Estamos aquí en Oftalmo Córdoba grabando una sesión de puros amigos, muchos de México y también está el doctor Cadarzo de España. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que nos compete a todos los cirujanos de catarata, que, bueno, el doctor Basúa fue el que tuvo la idea de esta charla. Así que, bueno, vamos a comenzar con él. El doctor Federico Basúa es presidente del Colegio Médico de Sinaloa, cirujano oftalmólogo, egresado del Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes de la PEC, cirujano del segmento anterior y cirugía refractiva. Además es director médico del Centro Oftalmológico Láser de Culiacán, en Sinaloa, y aparte es un gran amigo. Fede, te dejo la palabra para que comencemos el curso. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a iniciar. Bueno, el propósito, como lo habíamos mencionado, era hacer una evaluación preoperatoria para los pacientes que son candidatos o queremos que reúnan las características para implantarles un lente premium. Aquí vamos a ver un caso de una catarata donde en el reporte OPD Scan 3 evaluamos cantidad y calidad visual del paciente. Entonces, se hace una evaluación rutinaria donde vemos las refracciones centrales de la córnea, aberraciones de alto orden, astigmatismo refractivo, hacemos un análisis de superficie corneal y el astigmatismo interno, que es, se altera, se incrementa importantemente cuando tenemos una catarata. Y el otro punto importante es evaluar los tamaños pupilares. Cuando estamos evaluando a nuestros pacientes con un OPD scan, pues vemos aquí la prueba de dispersión del punto, donde se ve cómo hay aberraciones importantes de alto orden y alteraciones internas que nos hacen contundente el diagnóstico de la opacidad del cristalino. En el reporte que estamos haciendo, después de haber evaluado un paciente catarata, vamos a hacer un análisis de un paciente facorefractivo, un paciente sano que quiere dejar de usar anteojos. Entonces, volvemos a hacer la evaluación con un mapa axial, donde vemos astigmatismo corneal, los tamaños de pupila, ángulos alfa y kappa, pupilas mesópicas y fotópicas. En el disco de plácido podemos observar alteraciones cuando hay un ojo seco o irregularidades corneales. Entonces es muy importante la exploración adecuada del paciente para descartar patología corneal y evaluar muy bien las aberraciones que ésta tiene o todo el sistema óptico para evaluar si es o no candidato a un lente premium. Entonces esto se debe hacer con la pupila mesópica para que sea más definitivo los ángulos alfa y kappa. En este caso encontramos que el mapa axial tiene un 0,50 de cilindro, los tamaños de pupilas son menores de 5 milímetros, ángulo alfa y kappa concéntricos, disco de plácido uniforme, es una córnea normal, la aberración esférica a 6 milímetros de 0,38. El análisis de las aberraciones corneales de alto orden de pupila mesópica son menores de 5 micras, 0,5. Escogimos el lente AT LISA-3, con el cual yo he tenido mayor experiencia, y entonces hacemos todas las mediciones para irnos
a implantar un lente y obtener los resultados que esperamos. Desde luego, hacemos un cálculo con el IOL Master por interferometría para una mayor seguridad de que nuestras mediciones son correctas. Obteniendo con esto, si se realiza toda la secuencia de estudios aberrométricos, ángulos, etcétera, podemos obtener un resultado óptimo de 20/20 y J1. Entonces, vemos aquí cómo en el paciente hay aberraciones aceptables y la prueba de dispersión del punto también es aceptable. Aquí vemos en el ojo izquierdo también los estudios postoperatorios y todo dentro de la normalidad. Aquí vemos una prueba para calidad visual donde estamos dentro de parámetros aceptables para un lente multifocal. En este paciente se desarrolló una opacidad de la cápsula posterior y empezamos a notar disminución de la agudeza visual y una gran aberración y la prueba de dispersión del punto muy importante. Entonces, ya vimos aberraciones de alto orden que son altas. Hicimos un JAK láser y entonces, después del tratamiento de JAK, esto mejoró importantísimamente, como lo pueden ver ustedes en los slides. Y el paciente mejora a 20/20 y J1 sin problema. Vemos aquí la opacificación de la cápsula posterior con la dispersión del punto. Y las conclusiones básicas que yo considero es que se realice un examen clínico oftalmológico completo, examen de superficie ocular, hacer énfasis en la película lagrimal, evaluación de polo posterior, cálculo de lente por interferometría y evaluación topográfica y aberrométrica. Creo que esto sería lo que yo expondría el día de hoy para iniciar con los datos básicos en la calificación de un paciente para lente multifocal. Muchas gracias. Excelente, Federico. La verdad que el OPI-Scan está cada vez trayendo más importancia para la evaluación de los pacientes con lentes premium y, como mostraste, también sirve para una evaluación posterior y cómo sigue esa agudeza visual del paciente. Y yo creo que es muy importante enfocarnos a los puntos donde un oftalmólogo general que hace cirugía de catarata vean los grandes beneficios de la tecnología y cómo nos ayudan a una buena selección para un lente multifocal o de foco extendido. Excelente. Bueno, vamos a continuar con la segunda charla, que la voy a dar yo. No, va a estar el doctor Arturo Ramírez Miranda, que él también es de México, es profesor adjunto de oftalmología, médico adscrito del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva, dirige el Departamento de Microcirugía del segmento anterior del ojo en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana en la UNAM. Está en el Comité también de Análisis Académico, en el Consejo Mexicano de Oftalmología, es director de la página web y redes sociales de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y es coordinador académico del Centro Mexicano de Córnea. Él nos va a hablar de superficie ocular en lentes premium. Adelante, Arturo. Gracias, Noé. ¿Me escucho bien? Sí, perfecto. Muy bien, porque solamente estoy viendo a Noé en vez de verme a mí. Bueno, no importa. Listo. Bueno, yo voy a hablar del diagnóstico preoperatorio en cuanto a enfermedad de la superficie ocular. Como bien mencionó el doctor Basúa, esta es una increíble tecnología que debemos adoptar para nuestros pacientes, para poder
ofrecerles estos resultados excelentes a nuestros pacientes de cirugía de cristalino refractiva o catarata para obtener beneficios de cirugía con lente multifocal. Sin embargo, también mencionó que el diagnóstico preoperatorio de cualquier comorbilidad puede disminuir los excelentes resultados que estos lentes nos pueden brindar. Por lo tanto, quisiera yo hablar de la importancia de la superficie ocular en estos pacientes, porque con un detallado diagnóstico y un tratamiento adecuado podemos solucionar el problema de base de nuestro paciente para tener todas las bondades que un lente multifocal le puede mencionar. Entonces, para el diagnóstico preoperatorio en lentes premium de enfermedad de la superficie ocular, quiero iniciar con esta frase del arte de la guerra de Sun Tzu, que dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Por lo tanto, debemos de conocer a qué enfermedad nos estamos enfrentando, qué patología es la enfermedad de superficie ocular para poder diagnosticarla. Entonces, a través del tiempo, la definición de ojo seco y de enfermedad de la superficie ocular ha evolucionado. Desde el 95 empezaron los consensos, no voy a abordarme en antecedentes históricos, pero para ver que desde el 95 se empezaba a hablar de trastorno de la película lagrimal, de diferenciar entre déficit de lágrima o evaporación de la misma y daño en la superficie ocular que da síntomas. Después, en el año 2007, casi 12 años después, la TIFOS y en su medio de difusión, la revista The Ocular Surface, hicieron un taller internacional, un workshop que fue el DUS, el International Dry Eye Workshop, donde mediante consenso de expertos hicieron el primer reporte de ojo seco, dándonos una definición que tampoco abordaré mucho, pero la primera definición del ojo seco y de la enfermedad de la superficie ocular abordó ya temas como la multifactorialidad de las lágrimas, la inflamación y las molestias de la superficie ocular y el aumento de la osmolaridad de la película lagrimal. Entonces, puntos importantes en el 2007 que se llegaron en la enfermedad de la superficie ocular y ojo seco es el aumento de la osmolaridad y la inflamación. Y la alteración visual es lo que nos atañe para los lentes multifocales por inestabilidad de la lágrima. Entonces, en 2015, casi 8 años después del primer consenso, hizo la TIFOS, la Sociedad de Superficie Ocular y Lágrima, un segundo consenso que ya está también en la revista de Ocular Surface, disponible para todos de manera open access, abierta, donde tenemos la definición más moderna de enfermedad de la superficie ocular. Se mantiene la enfermedad multifactorial de la superficie ocular, caracterizada por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, acompañada de síntomas oculares, donde la inestabilidad de la lágrima y la hiperosmolaridad, la inflamación y el daño de la superficie ocular, así como las anormalidades neurosensoriales, juegan un rol etiológico. Como ven, es muy diversa la definición, pero nos permite centrarnos y enfocarnos en diferentes partes para así poderlo tratar. Entonces, importante y resumiendo, es multifactorial, se pierde la homeostasis de la lágrima y genera síntomas oculares por inestabilidad de la lágrima, hiperosmolaridad, es decir, aumenta la osmolaridad de la lágrima, hay inflamación y daño de la superficie ocular. Esto es muy importante porque no podemos tratar la enfermedad de la superficie ocular solo con lubricación, debemos dar antiinflamatorios, esteroideos de preferencia, y alteraciones neurosensoriales. Ya de manera profunda, que no abordaremos en este tema, sabremos que en la lágrima hay sustancia, neuropéptidos, que también dependen de la inervación de la superficie ocular. Parte del consenso nos dio que epidemiológicamente más mujeres padecen enfermedad de la superficie ocular. Es más prevalente en Asia, quizá aquí hay un sesgo porque hay más asiáticos en el mundo. Uno de los factores de riesgo más prevalentes es la disfunción de glándulas de meibomio, hasta en un 70, casi 70% de los pacientes de ojo seco, y una incidencia de 2 años de 4.4 a 10.4%, y en 5 años hasta casi 14%. Factores de riesgo, hay factores consistentes, probables e inconclusos. Hablaremos nada más de los consistentes, que son los que más atañen a nuestros pacientes para lente multifocal. Vean nada más. La edad mayor de 50 años, pacientes que ya tienen presbicia son nuestros pacientes de lente multifocal. Género, ya sabemos, mujeres. Raza, asiáticos. La disfunción de glándulas de meibomio. Déficit androgénico. Medicación sistémica. Pacientes con antecedente de transfusión hematopoyética. Factores ambientales. Uso de lentes de contacto. Uso de electrónicos y reemplazo estrogénico. Entonces, muchas patologías por la edad. Este es un esquema de toda la fisiopatología que no voy a abordar, lo voy a abordar de manera más práctica. Ven este paciente con ojo seco.
Entonces, factores que causan el ojo seco: la edad y la baja de andrógenos disminuyen la secreción de lágrima, aquí en la lágrima lagrimal, las obstrucciones lagrimales, el reflejo, el bloqueo del reflejo por algún tipo de cirugía o radiación, la cirugía refractiva corneal, el uso de lentes de contacto y los anestésicos tópicos, así como drogas sistémicas que vemos aquí, la mayoría de todas, antirreumáticos, analgésicos, anestésicos, antihipertensivos, antidepresivos y antiarrítmicos. La mayoría de los pacientes que tienen presbicia llegan a tomar estos medicamentos. Hay que hablar con el médico que le da estos medicamentos y subir de generación estos medicamentos, porque generalmente las generaciones más nuevas no tienen estos efectos adversos de ojo seco. También, paciente que ha tenido cirugías y bloqueo de nervios puede llegar a tener ojo seco. Enfermedades autoinmunes, también por la reacción antígeno-anticuerpo con la glándula lagrimal, generan déficit acuoso. Y tenemos hiperosmolaridad, suben la concentración de solutos al disminuir la lágrima acuosa. Y para el evaporativo, los factores de riesgo, la disfunción de glándulas de meibomio, como vemos en estas imágenes, la conjuntivitis alérgica, la deficiencia de vitamina A, la reacción a los conservadores en las gotas que usan nuestros pacientes. Tenemos pacientes ya con una edad de riesgo para glaucoma. Aquí también acude el uso de lentes de contacto, que puede generar ojo seco en nuestros pacientes, los preservadores en las gotas y también las gotas tópicas. Como podemos ver, casi toda la playa de gotas que tenemos en nuestro uso hay que considerarlas como factor de riesgo para ojo seco, del ojo seco evaporativo. Así como la baja humedad, el aire acondicionado y las altas temperaturas nos dan ojo seco evaporativo por inestabilidad de la lágrima. ¿Y cuál es nuestro método diagnóstico conociendo ya los factores de riesgo y las causas? Hay que conocer los síntomas. Hay infinidad de cuestionarios, el más común es el OSDI, y ahora tenemos el cuestionario de ASCAS para lentes multifocales y enfermo ojo seco, que abordaremos posteriormente. La estabilidad de la lágrima, hay diferentes formas de evaluarla. La más común es el tiempo de ruptura de la película lagrimal con fluoresceína, la valoración del volumen de la lágrima con la prueba de Schirmer o el rojo fenol, el análisis de la composición de nuestra lágrima, como la osmolaridad, que tenemos ya osmómetros disponibles, que recordar que la osmolaridad de la lágrima debe de ser menor a 308 miliosmoles, nuestra lágrima. También la fermentación de la película lagrimal, esto es más en laboratorio y para investigación, analizan la composición, y el compromiso de la superficie ocular se puede analizar de diversas maneras, como las tinciones, el rosa de Bengala, el verde de lisamina, citología de impresión para ver la característica de las células epiteliales, la microscopía confocal y el estesiómetro ocular. Aquí tenemos algunas escalas de tinción, la más común, la Ocular Staining Score, OSS, que divide la superficie ocular en la conjuntiva expuesta y la córnea, y nos da áreas de tinción con fluoresceína y verde de lisamina para gratificar a nuestro paciente. Con un papel filtro tomamos citología de impresión para ver las características de las células caliciformes en la conjuntiva y las células epiteliales en la córnea, la prueba de tinción de fluoresceína y el depuramiento de la lágrima, la microscopía confocal y el estesiómetro corneal que hemos visto. Para medir la inflamación tenemos obviamente el síntoma de ojo rojo, la medición de metaloproteinasa 9, que es como una prueba de embarazo o como la prueba de osmometría, y citoquinas en la lágrima. Y obviamente la blefaritis, la disfunción de glándulas de meibomio en los párpados, buscar determinadamente el Demodex, epiteliopatía limpia parabrisas, y hay que hacer expresión al menos de las glándulas de meibomio. El algoritmo diagnóstico, entonces, que propone ASCAS, definimos al algoritmo como un procedimiento paso a paso para resolver un problema. Y ven, aquí lo vamos a abordar paso a paso, pero está gratuito en la página de ASCAS de cómo debemos evaluar un paciente para, de manera preoperatoria con enfermedad de la superficie ocular. Aquí vemos el paso 1, es la visita preoperatoria del paciente. Importante que el paciente haya descansado 2 semanas de lentes de contacto y de gotas en la medida que se pueda, sobre todo si usa gotas de glaucoma, al menos 2 horas no colocarse gotas y realizarle todos los estudios no invasivos como la queratometría, topografía, cálculo de lente, aberrometría. El paso 2 es hacer un análisis de la enfermedad de superficie ocular. Si el paciente tiene síntomas, hay que hacerle el cuestionario SPID-2 de ASCAS. Ya no el OSDI, ya nos dan un cuestionario dirigido para paciente que va a ser sometido a cirugía. Y si hay signos, hay que medir osmolaridad y ver si el paciente está normal, que tiene, probablemente no tiene enfermedad de superficie ocular, o si tiene algo positivo,
que procedemos con el diagnóstico. Aquí está el cuestionario también gratuito en la página de ASCAS para, se llama SPID-2, para preguntas preoperatorias de ojo seco. Vemos aquí síntomas del paciente: ojo seco, irritación, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, fatiga, etcétera. Y algunos antecedentes de uso de gotas o de diagnósticos previos. El paso 3. Si el paciente es posible por nuestros signos y síntomas o por los estudios que hicimos que tenga enfermedad de superficie ocular, hay que subdividirla con lo que ya vimos y hacerle todos los tratamientos. Hay que añadirle al examen clínico, ver que parpadee, los párpados, las pestañas, ver el párpado superior, ver si el párpado está laxo y obviamente lo que mencioné anteriormente, expresar las glándulas de Meibomian y hacer nuestras tinciones. El paso 4, si el paciente no tiene enfermedad de superficie ocular, adelante, sigue en el algoritmo. Si tiene, vamos a ver si tiene dolor neuropático o tiene alguna causa de enfermedad de la superficie ocular, o si tiene córnea neurotrófica, porque ya tomamos ahí sensibilidad, y procedemos con el tratamiento de la superficie ocular, viendo si esta es visualmente significativa o no visualmente significativa. Independientemente, vemos la causa, que sea exposición o malposición de los párpados, enfermedad por ojo seco, si tiene alguna masa o si tiene alguna conjuntivitis, damos tratamiento a todas estas causas y el algoritmo indica dar este tratamiento de 2 a 4 semanas y empezar desde el principio. Si el paciente ya no tiene nada de esto y no es visualmente significativo, volver a hacer los estudios invasivos, como la ecografía, el cálculo de lente, y la siguiente visita es la cirugía. Este es el final del algoritmo de ASCAS. El tipo de estudios también tenemos múltiples, como el Acridiag, que ve por anillos de Plácido cómo se deforma la película lagrimal. También nos permite tener de manera infrarroja las glándulas de Meibomio, la altura de menisco. Esto ya son juguetes interesantes para darle un poco más de ciencia y repetibilidad al análisis de la lágrima. Ok, vemos aquí la meibografía infrarroja clasificando en 4 grados la pérdida de los ductos de Meibomio. Aquí vemos también el Acridiag, cómo se aplica. Aquí están los residentes de Conde Valenciana, cómo toman la medida de la lágrima. Vamos a adelantarle un poquito para que vean cómo se toma del menisco lagrimal y se analiza como una prueba de embarazo. Finalmente, aquí tenemos la medición de metaloproteinasa 9, que como les digo es una prueba de embarazo que nos dice que está positiva o negativa, lo cual nos indica que hay inflamación o no hay inflamación. También tratamientos como este que se llama DUO, que es similar al LipoFlow, que mediante presión y temperatura puede hacer fluir las glándulas de Meibomio de mejor manera. Con esto termino el abordaje de superficie ocular para lentes premium y agradezco al doctor Noé y a Oftalmo Córdoba la invitación. Excelente, Arturo. Doctor Basúa. Por el mundo del ojo seco. Te hago una pregunta Claro. que es muy común. Cuando uno tiene un paciente para implantar una lente multifocal, una lente difractiva, que son muy sensibles a la sequedad ocular o al ojo seco. Vos al paciente le detectás un ojo seco que no es muy severo, lo tratás. ¿Cuánto tiempo ahí dijiste? 2 o 4 semanas. Le repetís todos los estudios, le repetís la biometría, repetís todos los estudios para hacer un mejor cálculo de lente. ¿Y cómo manejar el postquirúrgico? Porque en general el postquirúrgico, el paciente como por el trauma quirúrgico vuelve a tener, ¿no?, la sequedad. Esta es una excelente pregunta, Noé, gracias por tomarlo. Efectivamente, desde el ojo seco leve hasta el moderado o el severo, si uno lo controla, la misma cirugía lo va a volver a descontrolar. Por lo tanto, uno se ayuda del antiinflamatorio que utiliza posterior a la cirugía de catarata, que definitivamente tiene que ser esteroide, ya lo veremos cuando veamos la técnica en sí y las complicaciones retinianas. Continuar con el esteroide de manera como se utiliza la cirugía de catarata, pero no suspender el lubricante por lo menos 6 semanas. Por lo menos 6 semanas con un horario para el paciente de lente multifocal, porque el paciente es hipersensible y disminuye todas las bondades, como dije, del lente multifocal si el ojo se reseca. Entonces, estarlo desinflamando muy bien. Si uno desinflama la catarata de manera intraocular, la superficie estará tranquila.
pero la lubricación continua durante 6 semanas. Y después de la semana 6, debe de seguir con el lubricante, ya no con horario, pero sí por razón necesaria. Si el paciente siente resequedad o siente que disminuye la agudeza visual, primero iniciar con lágrima, y el 90% de los casos recupera la buena visión antes de pensar en opacidades, el lente, rotaciones, etc. Y Arturo, otra cosita. ¿Sos amigo de la ciclosporina? ¿La utilizás en un proceso así agudo o no le ves mucha utilidad? No, claro que sí soy amigo. Sin embargo, utilizo la ciclosporina o la dejo reservada para los ojos secos severos o los ojos secos secundarios a enfermedades reumatológicas. Número 1, porque en México es muy costosa. El Restasis, que es la concentración adecuada de ciclosporina. Hay otras disponibles, pero no es la concentración adecuada. Y número 2, el paciente no es muy compliante al tratamiento porque arde, ¿no? Prefieren la molestia del ojo seco a estarse colocando las gotas. Además de que la ciclosporina tiene un inicio de acción 6 semanas después del inicio de la colocación. Entonces el paciente siente que le arde y no le funciona. Entonces lo reservo para ojos secos severos, para ojos secos asociados a enfermedad reumatológica, que inicie la ciclosporina con tratamiento esteroideo, para que el esteroide inicie con la inflamación aguda y al momento de que inicia la acción de la ciclosporina disminuya el esteroide. Arturo, hay un punto que tocaste que creo que es muy, muy importante y muy generalizado. El uso de ansiolíticos y todos esos tipos de sustancias importantemente inciden sobre el ojo seco. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, es muy importante porque dentro del grupo etario que se beneficia por los lentes multifocales, un gran porcentaje utiliza ansiolíticos, antidepresivos, benzodiazepinas incluso para dormir. Y todos estos medicamentos en sus generaciones iniciales son agentes causales de ojo seco. Entonces, hay que hablar bien con el paciente porque prefieren no operarse multifocal que dejar de usar su ansiolítico. Es la gota, es la pastilla de la felicidad, la pastilla que le permite ser un individuo funcional en su vida cotidiana. Por lo tanto, hablar con él y que hable también con su psiquiatra o con quien le da estas gotas, que lo que me ha funcionado es que le aumenten de generación. Un paciente que utiliza un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina como la sertralina, si le subimos a una generación que es la paroxetina, disminuyen los síntomas de ojo seco y requiere menos tratamiento. Pero definitivamente, si lo sigue usando, aunque sean generaciones altas, debe continuar usando el lubricante. Quizá en una tasa más frecuente con un paciente que no utiliza. Pero creo que conversar con el paciente y decirle que tiene que suspender su medicamento, pues no es opción. Sí, muy bien, muy bien. Adelante. Excelente. Muchas gracias. Vamos a pasar de la cara de adelante de la córnea, vamos a ir a lo más profundo. Yo voy a hablar un poco de cara posterior de la córnea, ¿sí? Lo titulé El lado oscuro de la córnea, que es tan importante en el cálculo de lentes premium, ¿sí? Porque los lentes premium son muy celosos a un error refractivo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todo. Tenemos en cuenta la película lagrimal, también tenemos que tener en cuenta la córnea posterior. La córnea posterior se viene estudiando, ¿sí? Por Luis Jabal desde el año 1890, cuando presenta un trabajo que hizo con su oftalmómetro de Jabal, y él nos dice que la cara anterior de la córnea, ¿sí? Tiene, según el índice 13375, tiene una curvatura de 7.7 milímetros de radio, y estima la cara posterior de la córnea en 6.5. Pero se ha visto que la córnea en pacientes postoperados de la SIC, miópico y hipermetropio, cambia mucho esa curvatura anterior de la córnea, que la vemos en un LASIK miópico puede ir hasta 9.2 milímetros y en un LASIK hipermetrópico de 5.5, manteniéndose en estos casos la córnea posterior inalterada. Pero esa córnea que Jabal midió y estimó la cara posterior de la córnea,
no es tan correcta, ¿sí? Entonces hay que hacer, el doctor Douglas Koch generó un normograma de Baylor para, según si el astigmatismo era a favor de la regla o en contra de la regla, tratar de estimar mejor el poder del lente que vamos a necesitar para que el paciente quede en una metropía absoluta. ¿Sí? ¿Con qué podemos medir la cara posterior de la córnea? Con diferentes equipos. El primer equipo que tuvimos la disponibilidad de medir la cara posterior de la córnea fue el Orphan 2, tenemos el Pentacam, ahora el Galilei y el Cassini. El poder corneal real, con estos equipos podemos estudiar no solamente la curvatura anterior de la córnea, la curvatura posterior, la relación entre ellas dos, el ratio, que es la relación entre el poder posterior y anterior de la córnea, y también podemos estudiar esa córnea, qué forma tiene con la fericidad Q y la aberración esférica. Para el poder total de la córnea, bueno, dijimos que tenemos que estudiar la curvatura corneal anterior, la curvatura corneal posterior, el ratio y la esfericidad y multifocalidad. Lo que nos vamos a basar en esta charla es en la curvatura corneal posterior. Hay múltiples trabajos presentados de esta curvatura corneal posterior, ¿sí? Que tiene, tiene una mayor curvatura vertical y hace que se genere un astigmatismo en general, en todos los trabajos coinciden, más o menos de 0.3 dioptrías, ¿sí? Y la curvatura corneal posterior, también en los trabajos se ve que al correr de los años, esa curvatura corneal posterior no se altera tanto como la curvatura de la cara anterior de la córnea, ¿sí? Que se va haciendo en contra de la regla a medida que avanza en la edad. Pero la cara posterior de la córnea se mantiene estable. Las conclusiones de estudios clínicos sobre el astigmatismo de la cara posterior de la córnea, bueno, dicen que sí, que existe, como dijimos, de 0,30 dioptrías, con un desvío estándar más o menos 0,12 en contra. Eso se ve en el 86,6% de los pacientes, pero más del 5% de los pacientes en córneas normales pueden tener un astigmatismo mayor a 0,5 dioptrías. Y es proporcional este aumento de astigmatismo cuando es a favor de la regla. Fíjense acá en este paciente, que es el astigmatismo de la cara anterior a favor de la regla, lo acompaña el astigmatismo también de la cara posterior corneal, ¿sí? Entonces, cuanto mayor astigmatismo tenemos en la cara anterior, también vamos a tener mayor astigmatismo en la cara posterior de la córnea cuando es a favor de la regla, ¿sí? Entonces, el astigmatismo de la cara posterior de la córnea debemos medirla no solo en el poder y la magnitud, sino también en el eje y en la dirección. Hasta un 38% de los datos que analizamos para calcular un lente tórico, para corregir un astigmatismo. Esperen, que se me subió esto acá. Bueno, en lo que acomodas te felicito por qué bonitas diapositivas tienes, Noé. Gracias. Después vamos a editarlo. Pero para que se me... A ver. Ahí está. Bueno, vuelvo a arrancar, total se puede editar. Vimos o sea, arrancamos de vuelta de la diapositiva. El astigmatismo de la cara posterior de la córnea debe medirse no solo en el poder, o sea, en la magnitud, sino también en el eje y en la dirección. Vamos a tener un cambio en córneas normales hasta un 38% en el eje final que vamos a implantar la tórica, si tenemos en cuenta también el poder y el eje de dirección de esa córnea posterior en astigmatismos elevados. Bueno, aparte de la curvatura corneal posterior, dijimos que tenemos que medir la relación entre la curvatura anterior de la córnea y la curvatura posterior. Ese es el PA ratio, que tiene una relación normal entre 82.2 a 83%.
con un desvío estándar en córneas normales más o menos 2,4%. Pero en pacientes post-cirugía refractiva o córneas patológicas, esta relación entre las dos caras aumenta mucho y varía mucho el cálculo final de la lente, ¿sí? Entonces, como dijimos, cuando se hizo el cálculo teórico, Gullstrand calculó una relación PA de 88,8%, pero normalmente el ojo tiene una relación PA de 82,3%. Esto genera un error de cálculo de 0,75 que las fórmulas de tercera generación, como SRKT, SRK2, TX, ya lo tienen corregido a ese error de cálculo de las fórmulas. Fíjense que en un paciente normal tiene una relación PA de 82,2%, pero con un rango de 2,41, ¿sí? El rango normal puede ir de ese PA de 78 a 92,2, pero en pacientes post-cirugía refractiva, como en un paciente post-cirugía refractiva hipermetrópica, esa relación PA asciende mucho. ¿Por qué? Porque la córnea anterior se incurva mucho, la córnea posterior no, entonces hay una relación más importante entre ellas dos. Pero en el post-LASIK miópico, como nosotros aplanamos la curvatura anterior de la córnea, baja esa relación entre las dos caras y podemos tener en estos pacientes un rango de relación entre 65 a 105%. Acá lo podemos ver en otro gráfico, en una curva de Gauss, que en las córneas normales hasta un 30% se puede mover de ese 82,3%, y la relación PA en post-refractiva miópica baja mucho, y en post-hipermetrópico sube mucho. No así en post-queratotomías radiales, que como se alteran la curvatura en general de las dos caras, anterior y posterior, el ratio en general está dentro de la normalidad. Acá este estudio que de Giacomo Savini, ¿sí?, nos dice que la 5K, ¿sí?, tiene, o sea, hay que estudiar el PA ratio para tener un valor real de esa curvatura corneal. O podemos usar fórmulas que midan el poder corneal total, ¿sí?, con las fórmulas que tienen TSP. Acá tenemos un ejemplo de un paciente normal que llegó a mi consulta, que se iba a implantar una lente multifocal. Fíjense con las fórmulas de SRKT o Barrett, que no evalúa la cara posterior de la córnea, me daba en los dos casos una lente de 12,5 dioptrías, pero cuando lo corro en un programa como Panacea, que evalúa la relación de la cara posterior y real de la córnea, que este paciente, aunque es normal, es una córnea normal, no está operada, tiene una relación PA muy baja, 78,50, el lente intraocular que le correspondía a este paciente era de 13,50 dioptría, versus el calculado con fórmulas de cuarta generación o de tercera generación que no tienen en cuenta este valor, me daba un diferencial de 1 dioptría para el paciente, que hubiese sido catastrófico tener un paciente no en la metropía, más en lentes multifocales difractivos, que ya sabemos que son muy celosos a los errores refractivos. Acá tengo un paciente post-LASIK miópico, ¿sí?, que si no tomamos en cuenta esa relación que hay entre la cara anterior y posterior de la córnea, y tomamos una relación de 82,3%, ¿sí?, el lío calculado me daría de 22,50. Pero si tomamos realmente los valores de cara anterior y posterior corneal, fíjense que la lente que necesitamos realmente es de 24 dioptría. Y el paciente realmente hubiese quedado muy mal. Lo mismo en un post-LASIK hipermetrópico o en queratocono, que son córneas hiperprolatas, y hay una relación PA alta, ¿sí? El lío calculado me hubiese dado en este paciente 22,50, pero el valor real del lente que necesitamos para solucionar, para dar una hemetropía al paciente, era de 21 dioptrías. También
Para evaluar la córnea en su conjunto tenemos que evaluar la esfericidad y la multifocalidad, ¿sí? En los equipos que nos evalúan la cara posterior de la córnea, que tienen Scheimpflug o doble Scheimpflug con el Galilei, podemos evaluar la esfericidad corneal, ¿sí? Anterior, la esfericidad corneal posterior y la aberración esférica, que es tan importante para elegir qué lente vamos a implantar en estos pacientes. Fíjense, en un paciente post-refractiva miópica, dijimos que tiene una relación PA baja, pero con una esfericidad alta. A diferencia, en un paciente post-refractivo hipermetrópico, tiene una relación PA alta con una esfericidad negativa. En pacientes post-queratotomía radial, la relación PA puede ser normal o un poco elevada, pero una esfericidad van a tener positiva estos pacientes, porque la córnea está aplanada. Y en pacientes con queratocono o anillos intracorneales van a tener una relación PA baja, porque la córnea está fina, están incurvadas las dos curvaturas, tanto la anterior como la posterior, y la posterior más en el queratocono, pero con una esfericidad muy negativa. Esto nos ayuda a evaluar cuál es la lente que mejor cuál es la lente que mejor se va a acomodar a ese paciente y a esa córnea que estamos evaluando. Entonces, en un ojo normal, con una córnea prolata, una esfericidad negativa y una aberración esférica levemente positiva, como tenemos en la córnea normal, podemos colocar un lente esférico neutro, si queremos dejar la aberración esférica cercana a cero, o un lente esférico negativo, si queremos tener una aberración esférica mayor a 0,1, que muchas veces es lo ideal en muchos trabajos que uno lee y que sería lo mejor para la calidad visual del paciente. En postlasis miópico, que tenemos una córnea oblata, que es plana en la cara anterior de la córnea, tenemos una esfericidad positiva con una aberración esférica muy positiva. Entonces ahí tenemos que buscar un lente esférico negativo para no sumarle, o sea, el lente esférico negativo de mayor cantidad posible, que el que tenemos en el mercado es el Technics de Abbott, que tiene menos 0,27 micra de aberración esférica. La idea es tratar de bajarle esa aberración esférica positiva que tiene esa córnea. En postláser hipermetrópico, la córnea es hiperprolata, con una esfericidad muy negativa y una aberración esférica negativa o neutra. Ahí al revés, tenemos que buscar un lente esférico estándar o ir a un lente esférico neutro para no aumentarle la aberración esférica de ese paciente. Y en postqueratotomía radial tenemos una esfericidad positiva con una aberración esférica negativa. Ahí vamos a elegir un lente esférico neutro de mi elección. Las posibilidades para corregir el vector tórico en la cara posterior, tenemos muchos programas y normogramas. ¿Sí? Podemos asumir ese 0,3%, esas 0,3 dioptrías en contra de la regla, como en el normograma de Koch, en el normograma de Baylor. Hay normogramas fijos también, como el de José Miguel Varas y el de Gogin. También hay normogramas variables por magnitud y localización, como Abulafia-Koch, Barrett o Paracea. O podemos utilizar el poder real de la cara posterior, como Phaco Optic y Oculis, que son fórmulas de pago, o también podemos utilizar Panacea, que es en forma gratuita. Entonces, para tener un buen resultado postquirúrgico y deseado en estos pacientes, que son tan sensibles, estas lentes multifocales o premium, tenemos que tener una medición exacta de todos estos parámetros, de la curvatura corneal anterior, la curvatura corneal posterior, midiendo el poder y el eje real de esa curvatura corneal posterior, saber la relación que hay entre la curvatura anterior y posterior de la córnea, saber el ratio, y también tenemos que saber qué esfericidad y qué aberración esférica tiene esa córnea. Bueno, esto era todo lo que tenía para comentarles. No sé si tienen alguna pregunta o seguimos con el siguiente disertante. Bueno, vamos a ir con la siguiente disertación. El doctor Luis Cadarzo, nos vamos a cruzar el charco, porque el doctor Luis Cadarzo es de España, de Vigo.
Es el jefe de servicio del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, profesor asociado a la Universidad Santiago de Compostela, es director de la Clínica Cadarzo y él nos va a hablar de ángulo alfa y capa. Hola, encantado de estar con todos ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecer al doctor Noé Rivero su amabilidad para contar conmigo en esta reunión con tan distinguidos colegas y tan interesantes temas. Paso a mi presentación, que tiene como tema la topografía, utilidad en lentes premium. Bueno, yo considero que la topografía y la tomografía corneal tienen un papel fundamental en la evaluación pre- y posoperatoria de los pacientes con lentes premium. Básicamente, un topógrafo va a proyectar unos anillos sobre la superficie corneal y los tomógrafos, además de analizar la cara anterior de la córnea, también van a analizar la cara posterior y tienen la posibilidad de detectar tanto el limbo como la pupila, y esto veremos que tiene su interés posteriormente. ¿Qué utilidad tienen estos instrumentos para las lentes premium? Bueno, en primer lugar, nos van a permitir evaluar la superficie corneal, el análisis del astigmatismo corneal, aberraciones, cálculo de aberraciones de alto orden, cálculo de la lente intraocular por ray tracing, y también nos van a ayudar en el centrado de las lentes premium. Paso a considerar estos puntos. En primer lugar, la evaluación de la superficie ocular. Este es un caso de un paciente que iba a ser sometido a cirugía de catarata con lente tórica y vemos que en la topografía observamos una imagen un poco irregular y veréis aquí abajo cómo el NICBUT, que es un análisis del tiempo de ruptura lagrimal no invasivo, vemos que la superficie corneal está bastante alterada. Tras un tratamiento intensivo de su sequedad ocular, vemos cómo ha variado la topografía y han cambiado también los valores de queratometría y el cilindro, y también se ha normalizado el NICBUT. En este caso, la topografía corneal nos evitaría una selección inapropiada de la esfera y el cilindro de la lente, detectando un caso de alteración de superficie ocular. Pero también nos van a permitir el análisis del astigmatismo corneal. El método clásico, manual, con el JAVAL, nos permite calcular con mucha consistencia el eje astigmático y el área de análisis está reducida a 3 o 3.2 milímetros. El IOLMaster, sin embargo, es muy consistente para el cálculo de la esfera, pero el área del análisis del astigmatismo es muy pequeña, sobre 2,5 milímetros. La topografía aquí nos ayuda a analizar la regularidad del astigmatismo. Veremos aquí la diferencia entre un astigmatismo regular y uno irregular, y además nos permite un análisis variable del análisis del astigmatismo. Además nos va a permitir también estos aparatos a calcular el astigmatismo de la cara posterior de la córnea. Como ya sabemos por los estudios de Douglas Koch, que la cara posterior de la córnea es más curva que en el meridiano vertical, pero como es una lente negativa añade poder positivo en el meridiano horizontal. Si usamos solo la queratometría basada en cara anterior, sobreestimaríamos el astigmatismo con la regla en media dioptría y subestimaríamos el astigmatismo contra la regla en 0,30 dioptrías. Sin embargo, con estos tomógrafos nos va a permitir saber tanto el astigmatismo calculado analizando únicamente la cara anterior de la córnea y el astigmatismo total, el poder corneal total de la córnea, teniendo en cuenta cara anterior y cara posterior de la córnea. Además, también nos permite, como ya hemos dicho, analizar la regularidad del astigmatismo corneal. Este es un caso de un queratocono moderado, en el cual vemos que en la aberrometría corneal está presente una aberración comática y, como ya sabemos, en los astigmatismos irregulares la cirugía incisional está contraindicada y las lentes tóricas
no van a mejorar las aberraciones de alto orden y por lo tanto podríamos tener un paciente con altas expectativas que no se satisfarán con las lentes tóricas. Además, la medición de las aberraciones corneales de alto orden nos va a ayudar a seleccionar pacientes para lentes multifocales. Y así, siguiendo las indicaciones de Maeda, las lentes multifocales no estarían indicados en aquellos casos donde la aberración esférica en un diámetro de 6 milímetros es mayor de 0,30 de 300 micras y en astigmatismos irregulares menores de 0,300 micras. También nos van a ayudar a calcular el poder corneal para los cálculos biométricos. Si analizamos solo la cara anterior de la córnea, tenemos que asumir que hay una ratio constante entre la cara anterior y posterior de la córnea y utilizando un índice queratométrico estandarizado vamos a poder calcular el poder total de la córnea. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando esa ratio entre la cara anterior y posterior cambia, como es en el caso de la cirugía refractiva o en el queratocono, donde nos podemos llevar unas sorpresas en el cálculo del poder corneal. Con los tomógrafos nos va a permitir calcular el poder total de la córnea mediante una técnica que se llama de trazado de rayos o ray tracing, en la cual vamos a poder calcular cuál sería el recorrido de cada uno de los rayos en un área determinada para saber con exactitud dónde se va a formar la imagen. Es un modelo que utiliza 4 superficies refractivas, valora la esfericidad, astigmatismo y grosor tanto de la córnea como de la lente intraocular y tiene en cuenta también la posición y el tamaño de la pupila. Entonces va a utilizar el trazado de rayos usando la ley de Snell para cada una de las superficies ópticas. Esto está implementado en algunos tomógrafos utilizando ya unos software como este, que es el caso del Oculix, en el cual nos va a indicar una lente mucho más precisa que con las fórmulas basadas en óptica paraxial. Así, el cálculo de la lente intraocular mediante trazado exacto de rayos supone un avance importante en la precisión biométrica, especialmente en córneas atípicas, como es el caso de Translásic, PRK, queratocono, en ojos con cámara anterior estrecha o muy profunda o en longitudes axiales extremas. Sin embargo, en ojos promedios nos supone una ventaja sobre las fórmulas basadas en óptica gaussiana. También la topografía nos va a ayudar en el centrado de las lentes premium y así esto va a ser fundamental para obtener el máximo rendimiento de las lentes multifocales y obtener la mejor visión en distancia de lejos, intermedia y cerca, minimizar la inducción de aberraciones y efectos prismáticos, evitar fenómenos disfotópsicos como los halos, deslumbramientos y la visión borrosa. Pero antes debiéramos de recordar un poco de óptica fisiológica y en un supuesto de un sistema óptico coaxial las cosas se simplifican mucho, puesto que el eje óptico coincide con el eje visual y el eje pupilar. Sin embargo, el ojo humano es un sistema óptico no coaxial y podríamos definir el eje óptico como la línea de mejor ajuste que pasa por los centros de curvatura de todas las superficies ópticas, tanto cara anterior, cara anterior del cristalino y cara posterior del cristalino, que coincide aproximadamente con el centro del limbo. El eje visual sería la línea que une la fóvea y el punto de fijación a través de los puntos nodales y como referencia podría ser la primera imagen de Purkinje. Y el ángulo alfa sería el ángulo que hay entre el eje óptico y el eje visual. Además, la pupila suele estar desplazada hacia el lado nasal
y los fotorreceptores están orientados hacia el centro de la pupila. Así podríamos definir un eje neural o línea de mirada que va a unir el punto focal con la fóvea a través del centro de la pupila. El ángulo kappa sería el ángulo que se forma entre el eje pupilar y el eje visual. Sin embargo, en la práctica clínica no se usan los ejes y los ángulos de la óptica fisiológica. En vez de ejes utilizamos unos puntos de referencia, como podrían ser para el eje óptico usamos el centro del limbo, para el eje visual la primera imagen del reflejo corneal de Purkinje y para el eje pupilar el centro de la pupila. Y en vez de ángulos utilizamos distancias, más concretamente cuerdas. Si recordamos de la geometría de la esfera, de la circunferencia, perdón, dos ejes que pasan por el centro de la circunferencia, el segmento que une el paso de estos ejes por la circunferencia se denomina cuerda. Así podríamos definir la cuerda alfa como la distancia entre el reflejo corneal hasta el centro del limbo, que sería muy similar al ángulo alfa, y la cuerda mu, que sería la distancia entre el reflejo corneal al centro de la pupila, que sería un subrogado del ángulo kappa. Puestas las cosas así, ¿cuál sería el centrado ideal de la lente premium? ¿El eje óptico y por tanto el centro del limbo? ¿El eje pupilar y por tanto el centro de la pupila? ¿O el eje visual y por tanto el reflejo corneal de la primera imagen de Purkinje? Bueno, pues consideramos que el centrado debiera realizarse sobre el centro de la pupila por varios motivos. En primer lugar, porque maximiza la cantidad disponible de energía lumínica para los fotorreceptores. En segundo lugar, por el efecto Stiles-Crawford, donde el mayor rendimiento de los rayos son aquellos que pasan por el centro de la pupila, y porque las lentes multifocales, especialmente las difractivas, necesitan una entrada de luz balanceada y centrada para crear los puntos focales. Además, la pérdida de luz por dispersión es mayor si la lente no está centrada en la pupila. Pero, ¿dónde se va a centrar la lente intraocular? Bueno, pues la lente intraocular está diseñada para autocentrarse en el saco capsular. Y el saco capsular está centrado sobre el limbo, esto quiere decir cerca del eje óptico. Y la pupila generalmente está desplazada hacia el lado nasal, con lo cual es frecuente encontrarnos con una lío centrada en el saco que está desplazada temporal a la pupila. ¿Y qué efecto tiene este descentramiento sobre las lentes multifocales? Bueno, si es un descentramiento leve, como menos de 300 micras, estos descentramientos son totalmente asintomáticos. Pero si son mayores de 300 micras, pueden causar problemas y muchos síntomas, como en el caso de lentes refractivas, produciendo una menor visión lejana, y en las difractivas disminuyendo la visión cercana. ¿Y sirve de algo conocer el ángulo kappa o la longitud de cuerda mu? Bueno, los estudios no son concluyentes, pero parece que si el ángulo kappa es mayor de 0,6 milímetros o cuerda mu mayor de 600 micras, el implante de las lentes difractivas el implante de estas lentes presenta un alto porcentaje de síntomas como halos y deslumbramiento, incluso con adecuado centrado pupilar. Y tendría especial importancia también en aquellos casos con ángulo kappa alto y una cámara anterior estrecha. Y el ángulo alfa o la cuerda alfa, bueno, pues aquí hay muy poca evidencia científica. Hay algunos aparatos que lo publicitan, como es el OPD y el iTrace, pero en estos casos recomiendan que si la longitud de cuerda alfa es menor de 300 micras, pues se podrían poner lentes difractivas. Entre 300 y 500 micras sería aconsejable poner lentes difractivas de baja adición, y si esta cuerda alfa es mayor de 500 micras,
restringiríamos el uso a lentes monofocales o EDOF. Sin embargo, la calidad científica de las publicaciones deja que desear, puesto que ninguna de ellas es peer-reviewed. En mi opinión personal, y recalco esto, más que la cuerda alfa o la cuerda mu, considero que tiene más importancia la distancia que hay entre el centro del limbo y el centro de la pupila, que podríamos llamar cuerda delta. En este caso, que el paciente tiene una cuerda alfa de 600 micras y una cuerda mu de 500 micras, sin embargo, la cuerda delta es de 100 micras y en mi experiencia sería un buen candidato para lentes multifocales. Para concluir, decir que la topografía y la tomografía corneal en las lentes premium es fundamental y es muy útil para evaluar la superficie ocular, para analizar el astigmatismo corneal total y su regularidad, para evaluar las aberraciones de alto orden, para el cálculo de la lente intraocular en córneas atípicas usando ray tracing y también para ayudarnos en el centrado de las lentes premium. Muchas gracias por su atención y encantado de haber participado en esta reunión. Muchas gracias, doctor Cadarzo. Muy buenos tópicos y muy clara su charla. Vamos a seguir con el doctor. Vamos a ir un poquito más atrás de la córnea y de la pupila. Vamos a ir a la retina. Vamos a ir al submundo de la retina. Y tenemos al doctor Rafael Bueno García. Él es doctor en medicina y cirugía en la Universidad Pontífica Javeriana de Bogotá, Colombia. Se especializó en oftalmología en el Hospital Nuestra Señora de la Luz, en México. Es subespecialista en enfermedades de retina y vitrio en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Él es miembro de la Asociación Mexicana de Retina, Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio, de la Sociedad Americana de Especialistas de la Retina, y el doctor es director general de oftalmocirugía especializada en la ciudad de Puebla. Rafa, cuando quieras. No se te escucha. Ok. Muchas gracias, Noé, y muchas gracias al comité organizador por permitirme participar en esta disertación el día de hoy. Me complace mucho también estar con mis colegas aquí en México, hoy desde Puebla, mañana hasta Argentina y quién sabe en qué otras latitudes, pero pues es un placer. Bueno, sí, efectivamente, ahora nos vamos de la cara posterior de la córnea, que como decía Noé, el lado oscuro, al real lado oscuro del ojo, al que yo sé que todos los especialistas en segmento anterior no quieren llegar en ningún momento. Y precisamente ahí es donde quiero yo concentrar estas cortas palabras. Y así como en el segmento anterior, y yo lo diserto todos los días con mis colegas y mis socios en la consulta privada, que uno de ellos es extraordinario segmentólogo y el otro de ellos es extraordinario corneólogo, ustedes los conocen, el doctor Gaitán, el doctor Enzolatos, pues todo el tiempo estamos hablando de los pacientes que tenemos para candidatos a lentes multifocales o si se va a hacer algún otro tipo de procedimiento refractivo. Pero específicamente, no solamente en la parte refractiva, sino en la parte de lentes multifocales, siempre tenemos las discusiones de quién es realmente un candidato para tener un lente que va a corregir adicional a ello, a la catarata, la presbicie, que yo creo que es el punto fundamental de estas nuevas tecnologías. No todos los pacientes son candidatos a que se les corrija la presbicie por las alteraciones que pudieran haber en la retina. Entonces, así como existen extraordinarios equipos, aberrómetros, etcétera, que la tecnología nos ha traído para evaluar el segmento anterior
como bien lo mencionó Arturo, toda la superficie ocular, la lágrima, de manera tan exquisita, todos los detalles del tipo de lágrima, todos los fármacos que intervienen en ella, así como lo comentó después el doctor Basúa con la barometría, el OPV scan y Noé, las fórmulas que existen para poder hacer el cálculo preciso, que pueden cambiar tan drásticamente dependiendo del equipo que se utilice, y si se evalúa solamente la cara anterior de la córnea, pero también la cara posterior, pues entonces aquí es donde nosotros echamos mano de la tecnología para valorar algunas cosas. Y específicamente, ustedes sabrán que la herramienta fundamental que tenemos a mano es el OCT. Hoy en día el OCT es una herramienta que no debería ser únicamente herramienta del retinólogo, sino de ustedes que hacen cirugía de alto nivel con lentes premium para pacientes que están buscando no solamente una corrección de catarata, sino realmente un procedimiento refractivo. Porque hoy entiendo yo, y tengo muchos de mis pacientes en la consulta privada, que buscan esto, que buscan corregir la catarata, pero quieren tener un lente hecho a su medida. Yo les digo, es como ir a comprar unos zapatos y pues uno quiere comprar sus zapatos de la talla que a uno le corresponde. Uno no quiere comprar unos zapatos una talla menos o una talla más porque no van a ser cómodos. El lente intraocular tiene que ser el que le corresponde a cada ojo, tiene que ser preciso y hecho a la medida, que corrija adicional a solamente su problema refractivo de base, también el astigmatismo, pero ¿por qué no? Si es un lente multifocal que le permita también tener visión a mediana, a corta, a larga distancia. Entonces a mí me parece fundamental y como retinólogo yo apoyo mucho que esto se pueda llevar a cabo, pero siempre y cuando teniendo una valoración exhaustiva de cómo está integral del ojo. Entonces, para no ahondar mucho en esta introducción, yo creo que tenemos que centrarnos en 4 patologías fundamentales que tenemos que descartar en pacientes que van a ser candidatos o sujetos a un lente intraocular multifocal. Por supuesto, por el grupo etario, como lo mencionaron, hay muchos de nuestros pacientes que pueden ser pacientes con degeneración macular y que tengan un compromiso central. Y aquí es importante mencionarlo. Si es una degeneración macular exudativa, por supuesto, el paciente no es candidato para un lente multifocal, pero si tiene una degeneración macular con alteraciones extrafoveales, sí podrían ser candidatos. Pero ¿dónde vamos a evaluar esto? A nivel del OCT, quizás la opacidad central del cristalino en una simple fundoscopía directa no nos va a permitir evaluar con detalle si la mácula está bien. Asimismo, en pacientes mayores de 70 años se ha demostrado que hasta el 70% hasta el 20% de los pacientes mayores de 70 años tienen membranas epirretinianas que serían indetectables en un simple examen de fondo de ojo si no utilizamos una tecnología como es el OCT. Asociado de manera muy estrecha a las membranas epirretinianas, pues está el síndrome de tracción vitreoretiniana o síndrome de tracción vitreomacular. Acuérdense también de una cosa muy importante, y es que el hecho mismo de hacer una cirugía de catarata por facomulsificación va a favorecer en aquellos que no tienen todavía un desprendimiento de vítreo posterior, que este se lleve a cabo. Estamos reemplazando un cristalino de aproximadamente 3 milímetros por un lente intraocular que por mucho tendrá 1 milímetro de grosor, y eso va a desplazar todo el cuerpo vítreo hacia adelante, y ese movimiento y la transmisión del ultrasonido va a generar unas ondas que finalmente van a permitir que se traccione el vítreo y finalmente termine por desprenderse. Entonces hay que evaluar muy bien en el preoperatorio y, por qué no, en el posoperatorio, por supuesto, si es que hubiese algún síntoma, si no hay un síndrome de tracción vitreoretiniana, que pues claro, podría desencadenar en un agujero macular u otra patología lamelar de la interfase vitreoretiniana. Cuarta patología muy importante, y sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, pero sobre todo quienes aportan muchísimo más pacientes con diabetes en el mundo y en América, pues por supuesto, México es un país de muchos diabéticos. Entonces, aquí hay
no tenemos que excluir a los pacientes diabéticos de la posibilidad de tener de las bondades, como dice Arturo, de un lente multifocal, pero sí valorar su estado metabólico. Y yo creo que aquí es clave valorar la hemoglobina glicosilada, porque si hay pacientes que están controlados y que tienen una buena hemoglobina glicosilada, pues seguramente no van a desarrollar una retinopatía diabética, y estos pacientes, ¿por qué no?, pueden ser pacientes candidatos a un lente multifocal. Entonces, en cualquiera de estas patologías, si se confirman, pues los lentes difractivos están contraindicados. Aquí mejor utilizaríamos un lío de acrílico y pues concentraríamos la visión únicamente para una sola distancia, pero tengamos en cuenta que también hay otras patologías que tenemos que tener en mente. El edema macular quístico en personas que tienen enfermedades autoinmunes asociadas a, por ejemplo, uveitis, y también a medicamentos. Personas que tienen artritis reumatoidea, que están usando hidroxicloroquina, o pacientes que están usando tamoxifeno muy frecuentemente. Estos también pueden desarrollar problemas a nivel maculopatías asociadas a estos medicamentos. Tener en cuenta pacientes con cicatrices maculares que hayan tenido por algún trauma, o simplemente porque son pacientes miopes muy altos que tienen incluso telangiectasias, estafilomas, perdón, que tienen estafilomas posteriores y telangiectasias. También hay, como vemos en este ejemplo de una paciente que presenté recientemente, que si esto no se ve, yo no lo detecté en un examen clínico, un chequeo que hice a esta paciente joven de menos de 60 años, pues encontraron unas cavitaciones a nivel de la fobia, una paciente con una visión de 20/25 y 20/20, pero con ciertas alteraciones a nivel de la visión central que no alcanzaba ella a determinar muy bien, y pues unas telangiectasias yuxtafoveales. Por supuesto, membranas neovasculares, la neovascularización coroidea por otras causas también podría estar implicada aquí, pueden ser muy pequeñas que no las vemos. Entonces, el OCT es una herramienta que nos va a permitir evaluar de manera detallada y sutil qué tan saludable está esa fobia, la mácula central, para que podamos nosotros decidir si un paciente es candidato a un lente de alta tecnología. Existen otras tecnologías que nos pueden ayudar a valorar la función de la retina, como la microperimetría, el electroretinograma, etcétera. Pero pues estamos pensando en distrofias y otro tipo de enfermedades de entrada. Estaremos descartando la posibilidad de utilizar lentes multifocales o lentes premium en esos pacientes, pero sí pueden predecir el potencial retiniano en pacientes que tienen cataratas densas y que eventualmente podrían ser candidatos también a un lente multifocal. Importantísimo, y creo que esto es lo que de manera muy concienzuda todos hacemos en el momento en que vamos a hacer una valoración de un paciente que pueda ser candidato a una cirugía simplemente de catarata, y por supuesto un lente multifocal, y si estamos buscando un resultado refractivo en un lente en un paciente con miopía alta, pues hacer la valoración de fondo de ojo, ojalá con oftalmoscopía indirecta, bajo dilatación, con midriáticos, y tenemos un sinnúmero de patologías de la periferia y del polo posterior que podríamos evaluar simplemente con la oftalmoscopía indirecta. Pero también tenemos el privilegio actualmente de contar con tecnologías muy avanzadas que nos permiten tener este tipo de fotografías de campo amplio, y definitivamente pues cada vez las expectativas de los pacientes que se van a operar de catarata son más altas. Estos pacientes ya se volvieron pacientes que quieren una cirugía refractiva. Hay múltiples opciones quirúrgicas para ellos. El lente multifocal, estos lentes catalogados como premium, son una opción que tenemos que tener en cuenta. Como ustedes saben, en muchos países de Latinoamérica, pues es el lente que se utiliza por default, no por los sistemas de salud y la cobertura que existe, pues el paciente más bien se descarta quienes no son candidatos, pero si todos se pueden operar con un lente multifocal tórico,
pues bienvenidos, ¿no? En otros países donde la cobertura en salud no es tan amplia, pues depende mucho de la solvencia del paciente, pero independientemente de las circunstancias, un examen sistemático completo es esencial para la planificación quirúrgica y el asesoramiento sobre el pronóstico visual de estos pacientes. Entonces, estas tecnologías seguirán siendo parte de la información que necesitamos recabar en pacientes que se van a operar de cirugía de catarata. Insisto, estos equipos de tomografía de coherencia óptica para polo posterior no solamente son para polo posterior, tenemos equipos que hacen una valoración muy buena. Ustedes lo saben, un OCT de córnea, un Total Cornea Power, nos va a dar información importante también asociado al OPD. Nosotros también utilizamos esta tecnología. Y bueno, tenemos equipos ahora que hacen absolutamente todo. Son interferómetros, hacen cálculo de lente, hacen la valoración integral del polo posterior, angiografía. Incluso podemos incluir los parámetros de los campos visuales para que haya una evaluación y seguimiento. Entonces, eso es muy importante en la evaluación preoperatoria de los pacientes que se van a someter a una cirugía con lente premium. Y pues espero que podamos tener una nutrida discusión al respecto y nuevamente muchas gracias por su atención. Muchos saludos a todos mis amigos de Argentina. Espectacular, Rafa, la charla, dejaste muchas cosas en claro. Una pregunta, vos le hiciste un OCT a un paciente que es normal, uno dice, bueno, le puedo colocar un lente, si está todos los otros parámetros bien, multifocal, refractivo, difractivo. Pero si ese paciente es diabético, ¿cómo manejar? Porque en un futuro podría llegar a tener un edema macular. O sea, ¿tenés algún recaudo en esos tipos de pacientes? O un paciente que tenga unos drusens a nivel de macular, que la fobia está tranquila y puede llegar a tener una maculopatía a futuro. ¿Cómo manejan esos tipos de pacientes? ¿Igualmente se le indican un multifocal o lo reservan por las dudas porque si tengan una maculopatía a futuro? Mira, nosotros nos orientamos mucho por las características generales del paciente, su actividad. Si es un paciente que sabemos que es un paciente que va a venir a las consultas, que no es un paciente foráneo, excepcionalmente vino a atenderse para una cirugía de catarata porque donde el paciente vive no tiene especialistas a la mano, etc. Pues, y si además es un paciente que tiene diabetes y estamos viendo en sus estudios preoperatorios que tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 7-8, a pesar de que no se haya manifestado una retinopatía diabética todavía, pues no vamos a considerarlo como candidato. Y ahí yo creo que es importante el tiempo que vamos a invertir en este paciente quizás no es para convencerlo de que se ponga un lente multifocal. Probablemente va a ser mucho mejor invertir ese tiempo en advertirle al paciente de las consecuencias de un mal control metabólico y lo que va a poder acarrear si no se cuida metabólicamente. Y creo que nos podemos ahorrar tiempo en ese paciente, referirlo con el retinólogo, en este caso yo evalúo los pacientes que tienen diabetes y pérdida de visión en nuestra práctica, pero le diría a mis colegas de segmento anterior, ese paciente es mejor que le hagan su cirugía de catarata con lente monofocal, perfectamente bien hecha. Si es necesario, pues un lente tórico, va a estar muy contento. Y como dice Noé, reservar porque a futuro podría desarrollar una retinopatía diabética. Pero por otro lado, si es un paciente perfectamente bien controlado, que tiene unas hemoglobinas glicosiladas dentro de la normal, que es un paciente que tiene la solvencia para atenderse con los diferentes especialistas, que vemos que va con el nutriólogo, que tiene la posibilidad de estar con el endocrinólogo, está tomando medicamentos de primera calidad. Incluso tengo pacientes con su bomba de insulina que llevo viéndolos durante años y no tienen un solo microaneurisma, ¿no?
y son pacientes que están perfectamente bien controlados, creo que no serían una contraindicación considerar en ellos un lente multifocal. Asimismo, los pacientes con degeneración macular que pueden tener una maculopatía de bajo riesgo, que no tienen exudaciones a nivel del centro de la mácula, sino que son extrafoveales, aisladas y no tienen una historia familiar de degeneración macular de mal pronóstico, por así decirlo, en otros familiares. Yo creo que podría considerarse también un lente multifocal. También depende mucho de la edad y de las comorbilidades del paciente. No es lo mismo que yo le opere una catarata a un paciente con una catarata metabólica, a un paciente de 38, 40 años, que tiene seguramente mucho más tiempo por delante, a que le haga una cirugía de catarata a una persona de 70 años que todavía no tiene retinopatía diabética, es diabético. Entonces, pues no hay que estigmatizarlos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, vamos con nuestro último disertante, con el doctor Miguel Ángel Ibáñez. Él es maestro de pregrado y posgrado por la Universidad de Guadalajara, revisor de la revista Mexicana de Oftalmología, revisor de la revista Ophthalmic Surgery y revisor de la revista Grave Archive of Clinical and Experimental Ophthalmology. Autor y coautor de varios trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales, ex jefe del Servicio de Oftalmología del INS en Guadalajara y expresidente del Colegio Oftalmólogo de Jalisco. Él nos va a hablar de multifocales, del éxito al fracaso, la selección. Muchas gracias, Noé. Saludos a todos y vamos a hablar un poquito más, tratando de no ser repetitivos en todo lo que hemos comentado. Ok, vamos a iniciar con esta evolución de los lentes intraoculares para presbicia. Yo los clasifico en 3 partes. Por ejemplo, yo tengo la experiencia en prácticamente todos, excepto con el Array y con el Acrivisa. Yo empecé en el 2005 con la multifocalidad, que en aquel tiempo se llamaban lentes multifocales, cuando sabíamos que eran lentes bifocales. Y empezamos a trabajar toda esa primera generación que yo le llamo de esos lentes bifocales, pasando por los lentes acomodativos. De hecho, tenemos trabajos publicados de lentes acomodativos, hasta llegar en el 2014 que llegó a México los lentes trifocales. Y si nos vamos a la nueva generación, como están viendo los que tenemos a la derecha, todos estos lentecitos que nosotros estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos llega un paciente? Ya todos ustedes hablaron de las características de un paciente. Pero ¿qué es lo que hago yo cuando un paciente llega y se sienta en el escritorio? Yo digo que lo más difícil para un cirujano del segmento anterior es que el paciente llegue y se siente en su escritorio. ¿Qué es lo que tengo que plantear yo? ¿Qué quiere el paciente? ¿Qué hace el paciente? ¿Y qué le puedo ofrecer? Porque no siempre lo que quiere el paciente lo podemos ofrecer y eso nos debe de quedar muy, pero muy claro. ¿Qué lente le voy a poner y qué fórmula voy a usar? Ya hablaron ustedes de que no debe tener patología corneal, el glaucoma lo pongo ahí entre comillas porque tenemos algunos casos, ya hablaron de cierta patología retiniana bien controlada, en glaucomas bien controlados, nosotros tenemos algunos casos, no son muchos, con foco extendido y si nos da tiempo hablaremos un poco más de esto, ¿sí? Ya hablaron de la patología retiniana y sobre todo Arturo nos habló perfectamente bien de las condiciones, de las características de la lente. Pero es importante también evaluar tamaños pupilares, porque si nosotros no evaluamos tamaños pupilares, nos vamos a dar unos verdaderos golpes de cabeza por no evaluar las condiciones importantes. El blanco a blanco es primordial, porque recuerden, los tamaños de los lentes intraoculares multifocales no todos son iguales. Cirugías facorefractivas. Ojo, mucho ojo con cirugías facorefractivas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen 20/20 que ustedes quieren tratar el problema de presbicia, les van a dar verdaderas dolores de cabeza. Y ya vimos los estudios aberrométricos y sobre todo consentimientos informados. ¿Qué es lo más desafiante para un cirujano? El cálculo de lente, ya Noé nos habló un poquito de esto. Los defectos refractivos no deseados, que esto es nuestra principal desafío que nosotros tenemos en relación a esto, la sensibilidad al contraste que perdemos con cada uno de los lentes, los trastornos visuales posoperatorios, las complicaciones no previstas y cómo abordar un paciente después de que sucedió todo esto. Esta diapositiva a mí en lo particular me costó mucho trabajo hacerla
porque es mucha numerología, pero nosotros tenemos que estar familiarizados con toda esta numerología de acuerdo a los lentes que tenemos. No es lo mismo que nosotros pongamos un Panoptix a que pongamos un LAR, un Symphony, un Natalis, un Fine Vision. Les pongo estos porque es con la experiencia que yo tengo. Los últimos lentes, por desgracia, aquí nosotros tenemos la COFEPRIS, que es muy rígida para que pueda aprobar los protocolos de los nuevos lentes, y ahora estamos en desventaja con otros países. Pero, por ejemplo, todos tienen bondades, ¿sí? Pero también todos tienen defectos. ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos considerar en cada uno de los lentes? ¿Cuál es el diámetro de la zona central? Primordial, primordial. ¿Cuáles son los índices de refracción? A mayor índice de refracción de un lente, menor número AVE. Y eso juega un papel importante en la selección de los casos. Ahora, lo más importante se los pongo yo en amarillo, la distribución de la energía de la luz. Por eso les hablo de los facos refractivos. Yo tengo pacientes que han operado, colegas míos, con 20 para corregir presbicia y son soberanos desastres esos pacientes. ¿Cómo se reparte esa luz en cada uno de los lentes que nosotros tenemos? Y sobre todo, ver la adición del poder que tenemos para decidir qué es lo que hace el paciente, si le voy a poner un Physiol, si le voy a poner un Panoptic, si le voy a poner un foco extendido, y ver y familiarizarse con la corrección asférica de cada uno de los lentes. Pero eso no es todo. Nosotros tenemos que evaluar los ángulos alfa. Yo encontraba anteriormente, yo era hace algunos años de que le daba mucha importancia al ángulo kappa en relación cuando empezamos con todo esto, y ahora ya es al revés. Ahora, el ángulo kappa está en relación a problemas corneales refractivos. El ángulo alfa está en relación a problemas cristalinianos que fueron sustituidos por una prótesis. Por lo tanto, si nosotros tenemos un ángulo alfa menor de 0.3, adelante. Si nosotros tenemos un ángulo de 0.3 a 0.5, vean otras variables, pero si tienen ángulos alfa mayores de 0.5, perdón, tengan mucho cuidado porque tienen que analizar una serie de cosas y ahí sí darle importancia al ángulo kappa para ver la asociación. Esto ya lo habló Noé, ya lo habló un poquito Pili, pero esto es lo que nosotros tenemos que evaluar de cuál es la aberración total que tiene ese paciente y cómo lo voy a mejorar o cómo la voy a empeorar con un lente intraocular. Aquí lo importante es ver cómo se manifiesta la MTF y la PSF para ver calidad y cómo llega esa imagen a nuestra retina. Y aquí yo les pongo estos ejemplos. Por ejemplo, estos son ejemplos que se llevan a laboratorios simulados para ver cómo es el Atelisa, el Fine Vision y el Panoptix en relación a una visión simulada, como ustedes lo están viendo aquí. Yo digo que el Atelisa y el Fine Vision son como primos hermanos. Varían en ciertas características y en muy pocas. Y si nosotros lo vemos en esta visión simulada nocturna, nosotros estamos viendo cómo impactan los halos y el glare comparado que cómo impacta en este paciente con los lentes de Panoptix. Y aquí si nosotros estamos viendo los lentes EDOF, vemos que mucha gente ha criticado el lente LARA porque lo definen como que no es un lente EDOF. Sin embargo, ustedes están viendo que el EDOF en esta porción es mucho más pequeña que el EDOF que tiene el Symphony y el Mini Wheel. Pero ¿qué es lo que llega a pasar? Recuerden que el lente LARA tiene una característica que hace ese efecto de 1.9 a 0.09, que es lo que hace que ese foco extendido nos dé mejores características para visiones intermedias, porque si lo comparamos con Symphony es 1.75. Y si nosotros lo traspolamos esto a calidad visual nocturna, vemos que el Atelara es el que menos impacto tiene en visiones nocturnas comparados con todos los demás. Y créanme que no tengo absolutamente ningún interés con ninguno de los lentes. Este es otro tópico. Todos los laboratorios tienen sus calculadores. Tengan mucho cuidado con los calculadores. Ya Noé nos habló un poquito de esto, pero por ejemplo, con los lentes de Alcon, no es lo mismo que ustedes estén calculando un lente tórico con la Barrett a que lo estén calculando con la Holaday, que es el mismo calculador que nos da porque puede haber una diferencia incluso de una dioptría de toricidad. No es lo mismo que ustedes con el Physiol estén metiendo la regresión de Abulafia-Koch con un estándar porque nos va a dar alteración en cuanto a la alineación en los grados. Y aquí viene lo interesante. Con los de Zeiss, cuando nosotros empezamos a trabajar con este calculador viejo, que yo le decía a la gente de Zeiss, tu calculador está mal.
Está mal porque no nos están dando un resultado adecuado. Lo que nosotros tenemos de equivalencia esférica es inadecuado. Entonces, yo les dije, está mal. No me creían. No me creían. Y yo después les hice el comparativo con los nuevos cálculos. Este es el mismo paciente. Vean, por ejemplo, el caso del ojo derecho que necesitaba el paciente un 9.50/8 y vean aquí un 8/8. Había 1.50 diferencia. Y si ustedes ven el ojo izquierdo es exactamente lo mismo. Pero como yo se los dije en el año 2015 y era latino, no me hicieron caso. Después, en Alemania, como 2 años después, empezaron a decir, ¿sabes qué? Efectivamente, el calculador tiene errores y lo empezaron a cambiar. Tampoco quiero que me den mi crédito. Simple y sencillamente, yo les digo, tengan mucho cuidado en los calculadores porque se pueden dar verdaderos dolores de cabeza. Y no es la excepción TECNIS. Este es el mismo paciente. Vean dónde le pongo el lente, a 39, a 46, a 34, a 23. ¿Dónde se lo pongo? ¿Dónde? Y es exactamente el mismo paciente. Aquí la importancia de conocer astigmatismos inducidos, ver astigmatismo posterior, que ya no nos habló, para poder decidir qué tipo de eje es a donde lo voy a alinear. Este es otro tópico. Todos estos pacientes están hechos con femtosegundo. Femtosegundo. Recuerden, tamaños de capsulotomías impactan un resultado con un lente multifocal. Si nos da tiempo, hablaremos de esto. Compañero oftalmólogo. Yo opero muchos colegas oftalmólogos con multifocales. Él llegó, es un compañero al cual yo aprecio mucho, y llega, me dice, oye, yo me quiero poner un lente multifocal. Ok, perfecto, yo le hago todos los estudios. Ya el Pili nos habló un poquito del OPD. Por cierto, los invito, el próximo miércoles vamos a tener un webinar de OPD donde vamos a hablar más casos de estos. Pero vean, yo lo veo, ¿sabes qué? Estás perfecto, trae 1.75, un interno de 1.56, lo que nos está hablando que ya hay cambios en su cristalino. Si yo lo veo, la aberración que tiene, pues es una aberración que todo mundo quisiéramos. Si vemos la PSF, es una PSF que todo mundo quisiéramos. Pero ¿qué nos brinca aquí? Vean lo que aquí dice fotópica mesópica y estas cositas rojas que nosotros estamos viendo. Y si yo me voy a este médico, yo cuando lo empiezo a analizar, veo que empieza a tener un ángulo kappa y un ángulo alfa bastante alto. Por lo tanto, al tener un ángulo alfa de 0.78 y 0.65, automáticamente lo hace no candidato a un lente multifocal. Pero eso no es todo. Si yo le voy a este paciente y lo vuelvo a estudiar, vemos la distancia que hay del centro de donde está el eje al centro donde está el eje óptico. Por lo tanto, tiene un ángulo alfa de 0.61, lo que automáticamente lo quita de ser un extraordinario candidato a un lente multifocal, y yo no lo voy a operar con un lente multifocal. Eso no es todo. Vean la calidad de la lágrima del colega. Sí, nosotros tenemos que en el ojo derecho, ya Arturo nos habló, tiene 3.6 segundos de fragmentación y del ojo izquierdo tiene pues, 3.4 de fragmentación, ¿no? Por lo cual lo hace un pésimo candidato a un lente multifocal. Entonces, aquí estamos viendo. ¿Y qué hacer con un paciente insatisfecho? Pues a veces esto es insuficiente. Tenemos que pensar y tenemos que ser autocríticos. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente está insatisfecho? Tenemos que hacernos 2 preguntas. La primera pregunta, que nosotros ponemos las 6 Cs. Primero, ¿cómo está el cilindro o el defecto refractivo del paciente? ¿Cómo está la córnea? ¿Cómo está la capsulotomía que nosotros hicimos? ¿Cómo está la cápsula? ¿Hay un edema quístico de mácula o el paciente está loco? ¿Eh? Segunda pregunta, que todos los que hemos puesto lentes intraoculares multifocales nos hemos hecho. Todo está perfecto, pero el paciente se sigue quejando. Es opinión médica. Sin embargo, no está todo perfecto. Hay fenómenos fóticos que nosotros le dimos a ese paciente con el lente intraocular y sus necesidades visuales no fueron satisfechas. ¿Cuáles son las recomendaciones para una buena selección? Estas son mis parámetros que yo tomo día a día y se los explico al paciente con las gráficas que ustedes están viendo en su lado derecho. Bueno, al menos en mi lado derecho. Coma, menos de 0.32. RMS, entre 0.3 a 0.5, lo ideal es que sea menor de 0.5. Aberraciones de alto orden, menor de 0.4. El trifoil, menor de 0.4. Ángulo kappa, menor de 0.5, que es cuerda mu, que ya esto yo lo estoy dando en un parámetro secundario, dándole más importancia al ángulo alfa, que nosotros si tenemos un ángulo alfa entre 0.3 y 0.5, tenemos que evaluar
todas las otras condicionantes para ver si yo decido ponerle un lente multifocal en mi paciente. Y sobre todo el tamaño pupilar, de 2.75 a 5.75. No sé si ustedes tengan la preocupación de tomar los diámetros pupilares de sus pacientes posoperatorios. Normalmente hay mucha gente que dice, yo no le voy a poner un lente multifoco a un paciente que tenga una pupila de 5.5. Depende. Si usted le ponen un lente de foco extendido, recuerden que ese 5.75 se va a reducir un poquito, prácticamente 0.33 después de que ustedes hagan su cirugía del tamaño pupilar. En resumen, nosotros vemos que cada caso con una buena selección nos da un buen resultado. El mercado de la presbicia es enorme. Todos los laboratorios están trabajando por sacar lentes multifoco en este momento. Recuerden que tenemos casi 1.000 millones de gentes que son mayores de 60 años y solo se están haciendo alrededor de 30 millones de cirugías de catarata en el mundo. Imagínense el mercado. Entonces, astigmatismos mayores de 0.75 consideren lente tórico. Ya Noé nos explicó perfectamente bien. Yo utilizo, por supuesto, tengo el IOL Master 700, pero a todos le estoy haciendo hora. Absolutamente a todos. Y eso me da más tranquilidad y sobre todo, dependiendo tamaños de blanco a blanco, utilizamos anillos de tensión capsular. Valorar previamente aberraciones del paciente y sobre todo los ángulos alfa. Ojo, ustedes ya hablaron de esto. Pacientes que tomen ansiolíticos o antidepresivos son verdaderos dolores de cabeza. Como que la multifocalidad altera sus ondas eléctricas cerebrales y los vuelve más loquitos de como estaban. Entonces yo, paciente que veo en condiciones de este tipo, yo me lo pienso mucho para ponerle un lente multifocal. Recuerden que son pacientes mucho más demandantes, pagan más. Y a veces el prometer mucho es igual a equivocarse demasiado. Simple y sencillamente yo les digo que la gran mayoría de los colegas que están poniendo lentes multifocales, pues poner un lente multifocal no tiene chiste. No tiene chiste. Cualquiera lo puede hacer. El problema es el evaluar qué paciente vamos a tener buenos resultados y en qué paciente vamos a tener pésimos resultados. Y siempre yo les hablo a los pacientes de que puede haber otro tipo de procedimientos. Yo nunca les digo independencia de anteojos. Esa palabra yo la taché desde 2014. No existe en mi diccionario para mis pacientes. Independencia de anteojos no existe. Y sobre todo tenemos mucho para aprender. Recuerden que siempre existe un sesgo laboratorial. Los laboratorios siempre nos hablan de las bondades y a nosotros nos toca, con la evidencia, describir todo lo demás. Y concluyo con esta imagen. Grábense esta imagen, por favor, porque a veces podemos estar del lado 9 o del lado 6 y el hecho de que tú tengas razón no quiere decir que yo estoy equivocado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. No, a tus órdenes. Un resumen de todo lo que se charló y dejaste muy claro muchos conceptos. Una sola pregunta. En estos pacientes que vos le ves el ángulo alfa un poquito más grande de lo normal, como tu colega que comentaste, y si la calidad del animal no es del todo buena, a ese paciente solo piensas en un lente monofocal, piensas darle una monovisión si la acepta, o también por ahí piensas en un lente bifocal, tipo Oculentis Comfort, que no tiene tanta adición, tiene una adición de 1.50. Al paciente le va a permitir tener una buena visión cercana, pueden llegar a J3 esos pacientes, y uno por ahí le puede dar la posibilidad de que no dependa tanto de un anteojo. O sea, ¿te planteas esas lentes en estos pacientes que no son candidatos a una lente trifocal difractiva? Mira, Noel, yo siempre que tengo pacientes arriba de ángulos alfa de 0.5, ni siquiera foco extendido. Ni siquiera foco extendido. Recuerda que la porción central del anillo, el mayor es el que tiene Symfony, 1.5. Le sigue el ARA con 1.44. Y los otros B tienen 1.2 y 1.13. Anda el Panoptix, el Physiol y el Zeiss. Entonces es importante evaluar todo esto. Monovisiones, lo hemos hecho en colegas. Y a veces me han dicho los colegas, ¿sabes qué? Lo único que hago cuando voy a operar en el microscopio, pues le pongo esa adición de menos 1.50 que tú me dejaste y resuelvo el problema. Ellos me dicen que no tienen tanto impacto visual. La verdad que yo en mi caso, si algún día fuera a hacer eso, pues yo definitivamente no me haría monovisión.
Definitivamente no me lo haría porque yo ya estoy acostumbrado a mi profundidad de foco, a mi profundidad de campo en el microscopio, aunque trabaje con los mejores microscopios que están saliendo ahorita, yo ya estoy acostumbrado. Y de hecho, yo ya tengo mi barometría, ya tengo mi OPD, ya tengo mi estudio y ya sé qué lente me voy a poner. ¿Sí? Por lo tanto, si tú tienes 70 años y estás retirado, ya pensaré qué hacer. Pero si estás sesentón y todavía estás en activo, pensaré que todavía te quedan algunos años para trabajar y ya decidiré qué es la mejor opción para ti. Porque nos hemos dado muchos dolores de cabeza. Mira, no, hemos operado poquito más de 1,500 lentes trifocales. Más o menos. Ponle, a lo mejor no es una cifra para asustar a nadie, ¿no? Pero es una cifra que me ha dado muchísimos dolores de cabeza y muchos satisfactores. Yo les digo, de cada 10 pacientes que opero, uno se va a quejar. Por más que lo estudie, uno se va a quejar. Bueno, Federico, muy bien. ¿querés cerrar el curso? Muy bien. Agradecerles a todos ustedes, colegas y amigos, su participación. Creo que ha sido una charla interesante con datos muy avanzados, de oftalmología muy avanzada y también datos muy básicos que puedan servir al oftalmólogo general a realizar esta selección de pacientes para lentes multifocales. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias, Rafa. Arturo, muchas gracias. Miguel Ángel, excelente tu presentación y tu experiencia, ni se diga. Muchas gracias a todos. Oftalmo Córdoba, Ustedes, y éxito. muy gusto. Muchas Gracias, gracias. Noé, y gracias, doctor Basúa, por la invitación. Sí, Muchas gracias, amigos, por el apoyo a Oftalmo Córdoba. Un abrazo. Luis Cadarzo, hasta allá. así, Hasta Luis. luego, Luis. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Bye, bye.